Bienvenidos, colegas, al programa Diálogo Profesional América. Les saluda el CPA Víctor Parrales y hoy tenemos como invitada a la licenciada Julia Romero de la ciudad de Lima, Perú. Y vamos a revisar un tema muy importante como es la vocería y media training. Dicho esto, licenciada Julia, bienvenida. Muchas gracias, Víctor Parrales. Muchas gracias por la invitación a tu programa Diálogo Profesional América. Muy gustosa de participar desde la ciudad de Lima, Perú. Muchísimas gracias. Estamos acá para servirles. Bien, antes de entrar a la ponencia, Julia, en este tema que es importante, pero que muy pocos conocen, el tema de la comunicación y la vocería media training, que más la aplican en las empresas ya cuando estamos hablando de las empresas más grandes, justamente porque por lo general en las pymes siempre habla el gerente general, pero ya en las multinacionales tiene que salir una persona especializada a hablar sobre lo que tiene que decir específicamente. Entonces, dicho esto, Julia, te hago la pregunta, ¿cuáles son los principales elementos que debe de considerar un vocero institucional al enfrentar una entrevista en vivo, como la que estamos teniendo en este momento, para garantizar una comunicación efectiva y alineada con los objetivos estratégicos de la organización? ¿Cómo debe ser ese comunicador, ese vocero? Julia. Así es, Víctor. Lo que mencionas es muy importante. Las grandes empresas, las grandes empresas sí conocen mucho el tema del entrenamiento de vocería y media training, ¿no? Muchas veces capacitan a sus funcionarios, a sus directivos, para estar preparados ante una posible crisis o para la presentación de alguna campaña, de algo que quieran difundir. Pero muchas veces también las pymes o las MIPES, las pequeñas empresas, desconocen este tema. Y justo el otro día estaba en una reunión con empresarios acá en Lima y empecé con una pregunta. No, ojo, son gerentes de medianos a pequeñas empresas y empecé con una pregunta y le dije, ¿qué pasaría si en estos momentos que estamos reunidos, su empresa se está incendiando? Lamentablemente hay 1 o 2 fallecidos colaboradores de su empresa y tienes a la prensa en estos momentos en la puerta de tu empresa. Y tú estás acá. ¿Qué es lo que harías? ¿Estás preparado a una posible respuesta? ¿Sabes cómo actuar en esos momentos con una presión mediática que puede pasar a cualquiera, no solo a la gran empresa, sino a la mediana y a la pequeña empresa? Entonces es importante nosotros como dueños de negocios estar preparados. ¿Qué quiere decir? Saber cómo hablar frente a la cámara, preparar ante preguntas difíciles, manejar mensajes claves, tener también una buena dicción, palabras, tener todo el manejo de la técnica de la voz, de la comunicación no verbal, de todo el trabajo que se tiene que preparar un gerente, un dueño de negocio, para Dios mediante, nunca pase un tema de crisis, un momento difícil. Entonces, yo sí recomiendo que estos entrenamientos, los dueños de negocio, estén preparados y justamente para ello hay profesionales como yo que capacitamos, entrenamos a los dueños de negocios, funcionarios y altos directivos para una posible crisis. Ojo, no solo para crisis, sino también de repente cuando quieren hacer el lanzamiento de una campaña, presentar de repente su marca, etc. A veces, en estos temas de estas entrevistas, de esta comunicación que debemos tener con muchas personas, a veces de diferentes países o diferentes perfiles, hay un momento en que, como dice Maluma, borramos cassette, nos quedamos en blanco o nos ponemos nerviosos o no sabemos qué hacer. Entonces, de repente, la persona que tenemos como contraparte, sea un periodista o sea una persona natural normal, nos hace una pregunta que nos deja desbalanceado o tal vez nos deja en cero. Entonces, dicho esto, aplicando la técnica puente en media training para redirigir preguntas complejas o incómodas sin perder credibilidad ante los medios, ¿cómo debemos manejarnos? ¿Cómo debemos de actuar? Julia. Así es. Por ejemplo, muchas veces nosotros como periodistas, nuestra función es, la verdad, seamos sinceros, es incomodar al entrevistado, al vocero, al político.
muchas veces hacer preguntas incómodas. Y los voceros piensan que van un medio de una entrevista a responder pues cosas bonitas o cosas de lo que ellos quieren difundir. Claro que sí, pero la función del periodista también es hacer preguntas incómodas y hacerte pisar el palito, como decimos acá en Perú, ¿no? Entonces caer para que puedas responder de mala manera y entrar en controversia, y todo eso se prepara para justamente no cometer esos errores. Entonces, a tu pregunta sobre qué hacer en esos casos que un periodista me haga una pregunta incómoda, no sé si has visto de repente, o en un tiempo se hizo muy viral, por ejemplo, cuando le preguntaron al cantante, ay, este cantante se me fue el nombre ahorita, conocido, que ya falleció, Camilo Sesto, mexicano, que le preguntaron sobre su sexualidad. Juan Y él, Gabriel. Juan Gabriel, y él dijo, bueno, lo que se pregunta, lo que se ve no se pregunta, ¿no? Y le hizo una contrapregunta al periodista, tanto así que el periodista al final se fue por donde él quería. Entonces, ¿qué es lo que nosotros cuando un periodista nos hace una pregunta incómoda o algo que nosotros no queremos responder? Muchas veces yo recomiendo decir, mira, respeto tu pregunta o respeto tu opinión, pero yo he venido para hablar de este tema. La idea es que tú lleves el mensaje del tema de lo que tú estás yendo a hablar. No irte por acá, por allá o caer en el juego donde el periodista te quiere llevar, ¿no? Entonces todo eso lo entrenamos para poder tú saber qué responder, porque si tú vas sin preparación y vas a caer en el juego del periodista de que te lleve donde él quiere. Y la idea es que tú tengas el manejo de la entrevista y tú respondas y dejes claro tus mensajes que quieres posicionar y no caer en esas preguntas incómodas y poder salir muy sutilmente con las respuestas, ¿no? Muy bien, a veces, Julia, nos presentamos a una entrevista. A veces me recuerda el tema de las entrevistas de trabajo cuando van chicos muy poco preparados, mal vestidos, o a veces cuando a alguien lo invitan a un programa, pero cree que va a un programa donde puede hablar cualquier barbaridad, cuando hablamos de temas muy técnicos, y no se preparan. No entienden que donde a la cancha que vayan, tienen que estar preparados para jugar ese partido. Y a veces eso implica tener conocimientos, tener habilidades, prepararse, leer. Pero a veces esa preparación de los mensajes claves, establecer qué me puede preguntar la contraparte, a veces no la preparamos, vamos a una conferencia de prensa y comenzamos a tener una crisis reputacional. ¿Cómo debe adaptarse el vocero en cada uno de esos casos? ¿Qué debe de hacer? Sí, justamente hay dos puntos acá cuando vamos a los medios de comunicación, ¿no? Podemos ir a un medio de comunicación para dos temas. Uno, puede ir a promocionar nuestro producto o nuestro servicio, ¿no? Vamos a promocionar, a difundir o a informar sobre algún tema que nos interese. Obviamente tiene que ser de interés del medio para que te puedan aceptar la entrevista. Y el otro tema ya es cuando vamos a los medios, cuando hay un tema de crisis y definitivamente los medios nos llaman y tenemos que explicar y exponer. En esa situación de tema de crisis, o en esos dos escenarios, el vocero tiene que estar preparado, porque si es un tema de promocionar, informar, pues la comunicación es diferente, los mensajes claves, se recomienda tener 3 mensajes claves, de preferencia uno bien fuerte, donde vas recalcando, mencionándolo en el tiempo que dé la entrevista, y cuando ya hay un tema de crisis es muy importante trabajar también no solo el mensaje, ¿no? Sino también que el vocero tenga pues una postura diferente, que tenga, ¿cómo le podríamos decir? Que genere confianza, porque yo he visto muchos voceros en temas de crisis, cuando salen a los medios, por la misma situación están tensos y se le ve en el rostro, en su lenguaje, no comunican, quieren dar el mensaje, pero lamentablemente todo lo que expresan en su rostro, en su voz, en su postura, no conecta y al final no llega con su público. Entonces la gente no le cree y es peor y muchas veces si no sabe responder, no tienes los mensajes clave preparados para esos momentos, la crisis empeora. Entonces, justamente por ello, ya lo vamos a ver en la presentación, armar el comité de crisis y estar preparado para ante estos temas. Bien, en este tema de estar preparado mentalmente, intelectualmente, en la cancha que uno se vaya a batir, a veces también influye el lenguaje no verbal. Es como que les digo, a ver muchachos, vamos a subir el Himalaya. Entonces vienen con pantaloneta y camiseta. Entonces tú te lo quedas viendo y dices, ¿cómo es la cosa? Vamos a subir el Himalaya. Te vas a congelar con eso. Entonces no vienen preparados.
Entonces, a veces en una reunión técnica, eh, donde debe de tener una presentación, ¿no?, formal, a veces nos resistimos a esa presentación. Me ha tocado ver en algún momento, me ha tocado observar en una reunión que lo invitaron a un profesional muy destacado. Entonces los profesionales que estaban sentados en la mesa dicen, oiga, tiene que ponerse la chaqueta y la corbata. Entonces el profesional dice, me voy a poner la chaqueta. Me van a disculpar que no me pongo la corbata, pero yo creo que mi credibilidad profesional, ¿no? Entonces comenzó a narrar lo que él hace, que es muy loable, y que yo tampoco le hubiera exigido corbata, no le hubiera exigido corbata, ¿no? Porque solamente con lo que él fue a hacer, yo creo que estaba más que claro. Entonces, ¿cómo reconocer, ¿no? ¿Cómo reconocer esa formalidad y ese lenguaje no verbal que nosotros debemos transmitir? Entonces, pues, tenemos la entonación y el ritmo del discurso en la percepción pública del vocero. ¿Y qué ejercicio tú le recomiendas realizar prácticos para que ellos puedan entrenarse, desarrollarse y puedan lograr esos objetivos de comunicación, tanto verbal y visual? Julia. Así es, Víctor. Justamente cuando hablamos de la comunicación no verbal, es un tema muy, muy, muy amplio que lo vamos a desarrollar en la presentación, pero te comento que se podría decir que el 80% de lo que nosotros transmitimos es la comunicación no verbal. Muchas veces el vocero va a los medios preparado con su mensaje, con lo que va a decir, se lo sabe todo. Pero, sin embargo, muchas veces no está preparado o no está listo con la ropa, con su maquillaje, o el tono de voz no es el adecuado, no ha hecho ejercicios, su postura, no tiene pues el tema del contacto visual y muchos temas que tienen que ver el manejo de las manos, por ejemplo, ¿no? Con todo ello lo que estamos comunicando. Entonces no llega a conectar. Por eso es muy importante, como te menciono, y siempre recalco en los entrenamientos de todo lo que hacemos, quiero que se vayan que más de lo, bueno, se podría decir que un porcentaje del 80% es la comunicación no verbal y en todo momento estamos comunicando todo, desde la ropa, ya saben, la ropa, el maquillaje, la voz, la postura, las manos, es lo principal. Y cuando hablamos de algunos ejercicios y técnicas, el segundo punto que yo veo en los voceros es que les interesa trabajar mucho la voz y es el segundo punto muy importante, que es la voz. Entonces hay que tener técnicas de voz diferentes, hay que reconocer si tenemos problemas de dicción, si hablamos muy rápido, muy lento, qué sé yo. Entonces, hay diferentes ejercicios que se desarrollan ya en el entrenamiento, ¿no? O también de repente, por ejemplo, mucho veo la postura, cómo se sientan. Muchas veces los voceros no tienen el conocimiento del tema de la mano, o cómo sentarse, o cómo caminar, dependiendo, ¿no? Entonces, se le da algunas técnicas y algunos ejercicios en los entrenamientos, dependiendo de la necesidad y las debilidades de los voceros, ¿no? Porque, como te digo, es muy importante el 360, todo cuando vamos a una entrevista, cuando vamos a una entrevista en televisión. Lo que tú comentabas, por ejemplo, de este profesional que estaba en una reunión, me ha pasado también, por ejemplo, una vez con un directivo que tenía un reloj de oro, así, pero bien llamativo, y él normalmente trabajaba, se podría decir, en zonas alejadas de Lima, ¿no? Entonces yo le digo, ¿y usted va a sus visitas, a sus recorridos por estas zonas con ese reloj llamativo? Y me dice, sí. Mire, le digo, yo le recomiendo cuando vaya a hacer supervisiones, visitas, no vaya con el reloj, vaya con otro tipo de ropa, de repente con jean, con una camisa, dependiendo de dónde vamos a ir, porque no voy a ir con terno, por más que sea un director, a un tema de campo y según la zona, ¿no? Entonces me dice, no. Y le digo, mire, yo le recomiendo que no vaya porque puede encontrarse con la prensa y simplemente le van a preguntar. No, ya me preguntaron. Ya ves, usted se expone innecesariamente simplemente por un reloj. Y si, no, pero yo me lo compré con mi plata. Me dice, sí, lo que sea, pero ¿qué tal si no? ¿Qué tal si sí? Pero ¿qué tal? O sea, no es recomendable, ¿no? Entonces hay que ver, dependiendo de dónde vamos, también las joyas. Por ejemplo, esos puntos los vamos a ver ahora en la presentación, pero no se recomienda, por ejemplo, en el caso de las mujeres, tener las joyas muy recargadas. O los hombres, muchas veces veo los lentes que suelen usar los hombres en eventos, van para acá, para allá con los lentes oscuros. Entonces son detalles que se recomienda a altos funcionarios, normalmente personas que van a los medios, a no tener cosas muy llamativas. Y uno de esos también pasó acá con Perú, con nuestra presidenta Dina Boluarte, también tiene algunos procesos de investigación justamente por el tema de sus joyas, ¿no? Entonces, ahí sí que, como dicen los periodistas, si queremos jalar, jalamos. Cosas innecesarias, sí, simplemente puedo usar mis temas, pero son mis joyas, mis temas para de repente mi uso más personal, más privado, ¿no?
no para un tema de exposición público. Entonces hay que tener cuidado con ello también. Claro, y también hay que ver de quién viene también, de quién viene justamente tal vez el no querer hacerlo. O sea, hay un momento en que es permitido y hay otro momento en que no puedes salir como quiera. Si representas a la empresa. Entonces me recuerdo que en algún momento a un científico estadounidense de raza negra lo invitan allá por los años de 1910 a una universidad. Entonces, George Carver se llamaba. Entonces, este era un hombre, un investigador. Entonces lo invitan de una universidad. Entonces le dice, profesor, pero tiene que ir con terno, porque se va a presentar en esta universidad prestigiosa. Entonces George Carver le dice, ¿invitaron al terno o me invitaron a mí? No, pues usted, profesor, le invita. Entonces voy yo. Si no, te mando la leva y todo lo demás. Pero era un prestigioso profesional que sabía lo que hacía, sabía que el peso de sus palabras y de su conocimiento pesaba. Pero a veces nos confundimos, Julia, en querer ser un George Carver o ser un Mike Tyson o un político de otra talla, cuando no lo somos y tenemos que ir alineados a las necesidades que tiene la entidad. ¿Qué opinas en algo rápido? Sí, sí, yo sí creo que es así. Muchas veces los dueños de negocios de repente van a algunos eventos, presentaciones con polo negro, de repente en el caso de los hombres o las mujeres un poco más ligeras, pero se dice, no, pero quiero ser como tú mencionas, ¿no? Alguien que tenga referente, que tenga de alcance mundial. No, pero esas personas que tienen ya ese alcance mundial, por así decirlo, han trabajado en la imagen, el tema de su marca personal, el posicionamiento de su marca, su credibilidad, con años, ¿no? Por años. Entonces, ellos creo que sí podrían ponerse como Steve Jobs, por ejemplo, ¿no? Salir a un escenario y estar con un polo, pero son ellos. Claro. Nosotros tenemos que saber también ubicarnos, ¿no? Estamos trabajando o estamos en ese proceso. Ojo, cuando hablamos de entrenamiento y vocería media training, hablamos del entrenamiento para una entrevista de televisión. Entonces, por más que yo me crea Steve Jobs, no voy a ir con mi polo negro, pues no, porque es sí, no, porque simplemente vas a una entrevista en medio de comunicación, eres el dueño de una, ojo, también, cuando vas a un medio de comunicación, no estoy en un medio como Julia Romero. Yo estoy yendo como gerente de la empresa JRP Group o como vocera, ¿no? Como representante. Y el mensaje que yo voy a dar no es como Julia Romero, es como la empresa, porque yo represento a la marca, así sea la dueña, la gerente, la directora, ¿no? O el adjunto. Entonces, eso es muy importante. La imagen va a ser el reflejo de la empresa. Entonces, ojo y cuidado con ello. Si vamos a una entrevista es muy importante los colores, la ropa, esos detalles que mencionábamos, ¿no? Así es. Un ejemplo, algo rápido, y entramos a la presentación de la ponencia. Vamos a suponer, Steven Jobs. Steven Jobs iba tranquilamente, tal vez con pantaloneta y una camiseta, y entraba y daba la conferencia a un poco de ensacados. Seguramente Bill Gates también, por decirlo así, ¿no? Pero no, uno no puede ir porque ¿quién eres? ¿Qué pesas? ¿Cuál es el peso que tienes de toda tu trayectoria? Entonces, a veces lo que he notado es que confundimos eso y decimos, si Steven Jobs fue con pantaloneta, yo también puedo ir con pantaloneta. Si Bill Gates lo hizo, yo también lo puedo hacer. Y eso a veces nos pierde. Bueno, entonces a continuación voy a empezar con mi presentación. Vamos a hablar sobre vocería y media training, justamente ya un poco más desarrollados los puntos que hemos conversado al inicio. Para los profesionales, dueños de negocio, que no saben qué es un entrenamiento de vocería media training, el media training es un entrenamiento que se le hace a los voceros, dueños de negocios. Por ejemplo, si tú eres gerente general de una empresa o dueño de un pequeño negocio, es muy importante que estés preparado ante una posible crisis. Y no solo para ello, sino también de repente si quieres posicionar, promocionar tu marca, ya sea también, por ejemplo, si eres doctor y quieres hablar de un tema específico en los medios de comunicación, es muy importante que tengas un entrenamiento, ¿no? Por una profesional que maneje el tema de las comunicaciones para que tú sepas hablar en los medios de comunicación. Y esto, por ejemplo, ¿cuáles son los beneficios, entre comillas? Mejora la calidad de las interacciones mediáticas, fortalece tu reputación y también fortalece la credibilidad del vocero ante el público, ¿no? Y yo me hago una pregunta y me gustaría preguntarles también a ustedes que están conectados en estos momentos. ¿Los gigantes caen por no saber prevenir? ¿Se hacen esa pregunta? ¿Los gigantes caen por no saber prevenir? Muchas veces vemos en el medio de comunicación grandes empresas
pasan por una crisis, de repente un incendio, un choque, muertos en la empresa, temas de corrupción, y el gerente general, el presidente de la corporación o un directivo tiene que salir ante los medios y muchas veces no están preparados. Porque ellos piensan o nosotros pensamos que nunca nos va a pasar. Entonces, pero ojo, como les menciono, no solo ellos, sino también ustedes como dueños de negocios hay que estar preparados. Dios no quiera, como di el ejemplo al inicio, que pase un incendio o algo grave, un viaje de repente y sus trabajadores pase algo grave, ¿no? Y ustedes tengan que exponerse y salir en los medios de comunicación. Entonces hay que estar preparados ante ello. Y también ahora vamos a hablar sobre la vocería. La vocería es, por ejemplo, si tú eres dueño de un negocio y tienes pues tu gerente legal, tu gerente de administración, logística, ¿no? El área de comunicaciones, personas, ¿no? que trabajan en tu empresa, se designa un vocero, una persona que tenga las cualidades de exponer, que sepa, que tenga habilidades de comunicación y que conozca todas las áreas de la empresa para que pueda salir a representar a tu empresa ante los medios de comunicación. Normalmente en las instituciones públicas o las grandes empresas es una autoridad o un alto funcionario público, ¿no? O del sector público o privado que está designado para que salga a responder en los medios de comunicación. Y ellos pues tienen la finalidad de generar confianza y rendir cuentas. Y uno de los beneficios también del vocero es el tema de su imagen y su reputación institucional y personal cuando ya sale en los medios de comunicación. A ver, esto lo voy a minimizar. Ya. Estrategias para una buena vocería, ¿no? Por ejemplo, supongamos que tú eres vocero o quieres salir en los medios de comunicación para dar a conocer tu marca. Es muy importante que tú tengas presente estos tres aspectos. Establecer los objetivos de la entrevista, o sea, de qué vas a hablar, cuáles son los temas, construir tus mensajes, ¿no? Porque de repente dices, yo quiero hablar de todo. No, hay que tener 3 mensajes claves, es lo recomendable, y mapear las preguntas incómodas. Es importante saber cuáles, entre comillas, las debilidades de tu empresa, de tu producto, de tu servicio, ¿no? Para por ahí el periodista te vaya a preguntar, porque no siempre el periodista te va a preguntar de lo que tú vas a hablar en los medios, de tu marca, de lo bonito, sino las posibles preguntas incómodas. Si tú eres o quieres ser un vocero, es importante que tengas diferentes cualidades. Es importante que tengas el conocimiento de toda tu marca, de tu empresa, de todo el proceso de tu empresa, ¿no? Dependiendo del rubro, por eso estoy hablando de diferentes términos, dependiendo del rubro, el sector de la empresa. Es importante que tengas también credibilidad, que tengas algo de carisma para poder comunicarte, que tengas una cercanía con los periodistas. Muchas veces me ha pasado que voy a los entrenamientos y los voceros tienen así como que no quieren saber nada de los periodistas, ¿no? Entonces, ¿para qué lo voy a exponer, no? Un pensamiento rápido también, porque a veces el periodista te hace preguntas, como te menciono, incómodas o qué sé yo, y tú tienes que saber responder. También ser una persona que tenga seguridad al hablar. Y las cualidades o las funciones es humanizar la marca, ser un escudo mediático para la empresa ante un momento de crisis, tener una posición de autoridad, ¿no? Porque tú representas la marca y estar siempre disponible para los medios. Ahora vamos a avanzar. Algo muy importante también que tenemos que tener en cuenta es la comunicación coherente, ¿no? Por ejemplo, si decimos, una vez me pasó, ¿no? Un vocero lo abordaron en la calle, él dio una respuesta y cuando salió el reportaje, el periodista el periodista mencionó que obviamente él había mentido porque él dijo una respuesta que dijo, no, sí, yo hice esto y en el reportaje salió que él había mentido. Entonces es muy importante muchas veces, porque ahorita vamos a hablar rápido, pero cuando ya hacemos el entrenamiento profundizamos en los temas de la empresa, ¿no? Pero es importante la comunicación coherente. O sea, si tú dices sí, es sí, sí hasta el final. Lo ideal es no mentir, ¿no? Porque si no el periodista por ahí nos saca los papeles, los documentos y se convierte en un problema mayor. También es importante el tema del manejo de crisis, saber todo el proceso del manejo de crisis, ya lo vamos a ver más adelante, tener una buena relación con los medios, porque vas a ir a diferentes medios de comunicación, vas a conocer a los periodistas y es muy importante que ellos te conozcan, tener una buena relación. Y tú como vocero siempre vas a ser la imagen, siempre vas a ser la persona que va a representar a la empresa en los medios de comunicación y también en eventos institucionales, privados. Otro punto importante es que ustedes conozcan su público interno y su público externo. Yo he preguntado muchas veces a los voceros o a los directores, altos funcionarios, y no saben quién es su público interno y externo. ¿Y por qué este punto es importante? Porque muchas veces la crisis sale de nuestro público interno. Nuestro público interno, ya sea del sector privado o del sector público, cuando llegan las noticias o la información a los medios de comunicación, muchas veces es de nuestro mismo equipo, de nuestro mismo personal.
Entonces hay que reconocer quiénes son, en este caso, nuestro público interno, externo, para identificarlos. De repente, si trabajas en una institución pública, de repente tienes problemas con, bueno, acá en el Perú le llamamos el sindicato, ¿no? Tienes algún problema con un trabajador y ese trabajador o el sindicato o otras personas pueden llevar esa denuncia a los medios de comunicación. Entonces es importante reconocerlos y comenzar a trabajar con nuestro público interno o externo, ¿no? Para que la noticia no llegue a más. A ver, no menosprecies el sonido del goteo de una queja. En un segundo se transforma en un tsunami. Muchas veces, cuando pasa un problema, los dueños de negocios, los voceros, los funcionarios piensan que no, ya no pasa nada, salió un medio de comunicación chiquito, no pasa nada. Y de repente no hacen, yo lo he visto, muchas veces no hacen nada, no, ya va a pasar, deja. Y no se dan cuenta que eso chiquito, ahora con las redes, se vuelve grande. Entonces, no minimices, como dice, ¿no? No menosprecies el sonido de un goteo de una queja, en un segundo se puede transformar en un tsunami. Entonces, si ya sales, tienes por ahí alguna denuncia o algo que ya te mencionan en los medios, por ahí algo, entre comillas, grave, pues hay que tomar acción. Ahora vamos a entrar al punto de la crisis comunicacional, vamos a tocarlo rápido. ¿En qué momento qué es lo que provoca una crisis comunicacional que te podría pasar a ti en tu empresa, ¿no? O como marca personal también? Por ejemplo, un error comunicacional institucional, políticas institucionales inadecuadas, de repente sacas algún convenio, alguna resolución, algún decreto, algo que va en contra de los derechos de algunas personas y comienza la huelga y todo ello, ¿no? Y se empieza a generar la crisis, una decisión mal tomada, usuarios descontentos o que presenten quejas, ¿no? De repente, si trabajas, no sé, en un hospital, muchas veces, pues, de repente comienzan a quejarse las personas porque no la tienen a la hora o porque de repente el doctor la trató mal, qué sé yo, y comienzan a tener problemas, ¿no? Y comienzan a salir ya los medios de comunicación, conductas inapropiadas, de repente, Dios no quiera, pero te denuncian por acoso o te sacan algún video de que has hecho algo inapropiado y qué sé yo, y se comienza a generar la crisis. Hay tres tipos de crisis, en la crisis interna, la externa y la reputacional. Es importante reconocerla y tener conocimiento cuándo podría identificar el tipo de crisis que podría tener tu empresa. Cuando hablamos de la interna, es una crisis que es un tema organizacional, por ejemplo, como les mencionaba, el tema del sindicato, ¿no? Y es un tema interno. El externo es provocado por factores externos, de repente, Dios no quiera, no sé, pasó un temblor o un terremoto o una lluvia fuerte y se cae parte de tu empresa y muere algún trabajador, qué sé yo, pero es algún tema externo. Y el tema reputacional relacionado con la percepción pública negativa, ¿no? Como te mencionaba hace un rato, ¿no? Tiene que ver mucho con el tema de tu reputación. Este método se llama el método de semáforo. Es muy importante que usted lo identifique en su empresa. Por ejemplo, el nivel verde. ¿Qué quiere decir? Detección variables de riesgo localizados. Por ejemplo, cuando hay un problema en tu empresa, de repente con tus trabajadores, pero es un problema interno que todavía no llega a los medios de comunicación, pero está ahí. Está latente, de repente es un problema interno, pero que tú lo puedes manejar. Cuando ya hablamos de un nivel amarillo, es cuando ya el problema, de repente, supongamos que tus trabajadores ya te sacaron una denuncia en un medio de comunicación, ¿no? Ya sea un medio de comunicación del alcance nacional o un medio de comunicación digital, pero ya saliste. Entonces, ¿qué haces en esos momentos cuando ya hay una denuncia en un medio de comunicación? Y el nivel rojo es cuando ya no hiciste nada, ya estás en toda la prensa, ya estás en todos los medios, ya los periodistas están hablando mal de ti, te están llamando para que des tu descargo sobre X denuncia. Entonces, es importante identificar. Y en esos casos, yo siempre recomiendo en el nivel verde. O sea, si sabemos identificar el problema que ya está pasando en mi empresa, hay que resolverlo. No esperar que esto pase al siguiente nivel. Y me ha pasado que muchas veces muchas de las empresas que han hecho el entrenamiento están en el nivel amarillo. Lo ideal es que resuelvan ese problema y bajen al nivel verde. Y si están en el amarillo, van a llegar al rojo. He hecho entrenamiento también en empresas que están en el nivel rojo. Ya se fue, ya no hay nada que hacer. ¿Qué se hace? Ahí se hace otro tipo de estrategia, ¿no? Entonces es importante que ustedes identifiquen en qué nivel está tu empresa en caso tuvieras un problema. Y ojo, no minimices el problema, porque si es con los trabajadores, muchas veces es un tema algo delicado, que podrían denunciarte, presentar un video, etc. Ahora es importante, dependiendo del tamaño de tu empresa, es que cuando, supongamos, te llame un medio de comunicación para que des tu descargo y tú no sabes qué decir, tú no estés solito, porque muchas veces los voceros dicen, no, ya yo con mi mano derecha, con mi socio, con mi amigo, voy a pensar qué voy a decir. Y no es así. Es importante que armes un comité dependiendo de la estructura y el tamaño de tu empresa. Pero esto es lo ideal, ¿no? Dependiendo del tamaño de tu empresa y la estructura del negocio, tener el director o el gerente, el presidente, ¿no? De la empresa, de la institución, el director de recursos humanos, el director de comunicaciones, administración, legal. Es muy importante para mí que sí tengas un legal, que llames a tu administrador,
o dependiendo de lo que ha pasado, si es logística, por ejemplo, el área usuaria, y también que siempre en ese comité esté el comunicador, ¿no? Porque tiene que saber cuáles son las acciones que se van a tomar, y dependiendo del tema también recursos humanos. Entonces, con todo el equipo, que es importante recién ahí reunirse y ver las acciones y las medidas que se va a tomar, pero no tú solito ni con tu mano derecha, con tu asesor. Y me pasó una vez, ¿ah? Con un vocero que le costó prácticamente el cargo porque no lo quiso difundir, no me comunicó. Yo como jefe de comunicaciones me tuve que enterar por otras personas, y cuando ya salió en los medios de comunicación, al día siguiente ya no había nada que hacer. Entonces, las estrategias se resuelven con tu equipo. Las funciones del comité. Una vez que armes tu equipo, es muy importante que tengas cuáles son las funciones, qué es lo que va a hacer este comité. Evalúa la situación, comienzas a sentar, se sientan, analiza cuál es el nivel, qué se hace en ese momento, y comienzas a hacer el desarrollo de las estrategias, ¿no? Cuáles son las acciones que se van a tomar, coordinas las respuestas, ¿no? Que vienen a ser los mensajes claves que vamos a decir, monitoreas la situación, cuál es el alcance, cómo vamos en los medios. De repente ya te has hecho viral por todas las redes sociales a nivel mundial, porque ahora ya con las redes estamos en todo sitio, entonces hay que ir monitoreando cómo vamos para poder también saber qué vamos a decir, a qué hora vamos a decir, por dónde vamos a comunicar, y la comunicación siempre con nuestros stakeholders o nuestro público objetivo. Acá, bueno, es rápidamente los pasos que tenemos que seguir. Máximo, por ejemplo, dependiendo de la crisis que se esté presentando en tu empresa, hay que salir inmediato. Por ejemplo, al inicio les decía, ¿no? ¿Qué tal si ahorita estamos acá y tu empresa se está incendiando y la prensa está afuera? Entonces tú tienes que responder en ese momento. Obviamente inmediatamente te reúnes con tu abogado, con tu equipo, conversan qué vamos a hacer, pero tienes que salir a responder máximo en 1 hora. No esperar 4 o 5 o al día siguiente muchas veces, porque eso no es una buena estrategia. Hemos analizado otros casos que han pasado por ello y es peor porque eso va creciendo y la idea es poder informar. Pero sí, si tú no estás preparado como dueño de negocio, de repente tu asesor legal o administración, dependiendo del tema que esté pasando, pero sí tener en cuenta todos los puntos que hemos mencionado, ¿no? Es importante el mensaje en este caso. Tips para prevenir una crisis. Bueno, es importante, uno, como ya les mencionaba, identificar, o acuérdate del semáforo, ¿no? En qué nivel, cuáles son los temas que está pasando acá adentro. No te olvides siempre tener en cuenta quién es tu público interno y externo. Entonces, identificar los posibles riesgos. Muchas veces también cuando nos sentamos y analizamos cuáles son los posibles temas o posibles denuncias o posibles crisis que se me podrían venir también. Porque a veces estamos pensando en el momento y no vemos más allá. Entonces es importante identificar las posibles crisis que podrían venir. Después, diseñar un plan bueno, le llamamos un protocolo de crisis. Es muy importante que todas las empresas en cualquier nivel tengan un protocolo de crisis, un plan de crisis. ¿Qué hacer en esos momentos? ¿Quiénes son los que van a actuar en esos momentos? Porque la crisis no avisa y puede pasar a cualquier tipo de empresa. Después conformas tu comité, monitoreas y tienes, como dice, 4 horas máximo para apagar el incendio, ¿no? 4 horas es bastante. Yo recomiendo, dependiendo del tema, 1 hora, 2, máximo 4 horas, pero no esperar muchas horas porque es peor, dependiendo de lo que esté pasando. Los mensajes clave, como es otro punto también que siempre les he estado recalcando. Uno, hay que definir el contexto, ¿no? Lo que está pasando. 2, brindar información clara y concisa. Muchas veces cuando estamos pasando por un momento difícil, vamos a los medios, no voy a leer pues 2 hojas, ¿no? Simplemente 3 puntos, ser muy puntual, muy concreto con las acciones y las medidas que se van a tomar en ese caso, ¿no? Y hacer una invocación, hacer un llamado al público, no sé, dependiendo de lo que esté pasando, llamar a la calma, ¿no? Comenzar muy puntual tus acciones que vas a realizar. También señalar cuáles son los siguientes pasos que van a tomar ustedes, ¿no? Como empresa. Y recuerda, decir la verdad, aunque no toda la verdad. Ojo, no es un tema que yo les estoy diciendo que se mienta, sino cómo lo tengo que decir. Hay cosas que no se deben decir. Por ejemplo, una vez me pasó con un vocero que le hago una pregunta sobre un tema específico. ¿Qué responderías ante esta pregunta ante un medio, ¿no? Y me dice, bueno, ABC, por ejemplo. Y yo le digo, no puedes decir eso. No, pero es que eso es lo que está pasando. Es que tú no puedes decir eso porque eso no lo puedes decir. ¿Cómo vas a decir que eso está mal, que eso está mal, que eso está mal? ¿No? Entonces, tú lo puedes decir de otra manera. Lo mismo, pero de otra manera. No estás mintiendo, estás comunicando de otra manera. Entonces, eso hay que analizarlo, hay que analizarlo cuando hacemos el entrenamiento para las respuestas, ¿no? Y, por ejemplo, este vocero, recuerdo que él pensó que nunca le iba a pasar. No les miento que yo terminé el entrenamiento y al día siguiente, o máximo 2 días, le pasó algo. Y tenía a toda la prensa en su directorio. Y menos mal que había ensayado las preguntas y las respuestas.
Entonces supo responder, dijo la verdad, pero no toda la verdad. O sea, no mintió tampoco, sino lo dijo de otra manera. Entonces, eso es muy importante, estar preparados por una posible crisis. Ahora vamos a hablar de la imagen del vocero, también algo que es importante, que muchas veces no lo tomamos en cuenta, ¿no? Como mencionaba Víctor, es muy importante tener, yo creo, como dice acá, la coherencia, ¿no? Saber dónde estoy ubicado, en qué escenario estoy ubicado para ver la ropa que me voy a poner. Muy importante también los colores que voy a transmitir. Se recomienda, en el caso sea hombre o mujer, tener colores de preferencia, vestirse de negro, azul oscuro, por ahí toques rojos, dependiendo, ¿no? Siempre, de hecho, estar pues bien, la verdad, peinados, y ustedes dirán, no, Julia, como se supone que tenemos que... No, yo he visto personas que salen en medios, que la prensa a veces viene de un momento a otro y están, la verdad, con la ropa no adecuada, con el pelo así como que recién los han agarrado. Entonces, no. O sea, hay que prepararnos rápido, un ratito, te arreglas, porque vas a tener que comunicar, ¿no? Entonces son detalles muy importantes, por eso, dependiendo del tamaño de la empresa, también si tiene su jefe de comunicaciones, es que estén pendientes de todos esos detalles. Por ejemplo, acá vemos unas imágenes que dice, a ver, una imagen que podemos ver, lo ideal de una mujer, ¿no? Una mujer que no esté con las joyas muy recargadas, con una blusa no muy escotada, ¿no? Algo cerradito, con un blazer, y no con un vestido, con ropa de colores, ropas muy abiertas, no es lo recomendable para una entrevista en un medio de comunicación. En el caso del hombre, dependiendo, también siempre se recomienda usar un terno, como les menciono, una corbata de color azul, o color rojo, color negro, gris, colores fríos de preferencia, y no ir pues con una camisa o con un polo, que también lo he visto, ¿no? Entonces, dependiendo si eres médico o dependiendo del cargo que tienes, o el rubro, si eres ingeniero. Entonces, pero ojo, estamos hablando para una entrevista. Por ejemplo, si eres ingeniero y vas a una supervisión, yo te recomiendo que te pongas tu casco, pero si vas a hacer una publicación para tus redes sociales. Ojo, sí podría ser, si hacemos un microondas, también puedes estar con tu casco, ¿no? Si eres médico, con tu saco blanco. Entonces, dependiendo dónde estemos, pero siempre pues bien con la ropa y la imagen adecuada. Ahora, la clave está en la actitud justamente del vocero, como les mencionaba al inicio. A veces cuando estamos pasando por momentos difíciles y nos toca salir a los medios de comunicación, supuestamente dar la calma, la tranquilidad, que estamos solucionando el problema y todo ello, pero la misma tensión, la misma preocupación, la verdad la presión mediática muchas veces hace que los voceros estén tensos y no se les note con una buena actitud. Y es muy importante la actitud cuando salimos a comunicar, ¿no? El vocero dice acá, debe ser percibido como un líder de equipo, ¿no? Que dirige, por eso su actitud siempre se tiene que ser positiva, transparente, proactiva, no tolerante. Entonces es muy importante salir con esa actitud a las entrevistas. Si simplemente yo veo que uno de mis voceros, por las circunstancias, he visto muchos voceros que salen tensos, no sé si ustedes han visto en las entrevistas, a veces no saben qué decir, de repente han tenido pues fallecidos en sus momentos de crisis. Entonces, ¿cómo dar una noticia en ese momento? Entonces, bueno, vamos a tener en cuenta dependiendo, ¿no?, la situación, pero siempre en proactivo. La presentación personal también, como les mencionaba, es muy importante, y la seguridad de cómo voy a comunicar mi mensaje, ¿no? Si yo hablo con un tono despacito, bajito, no miro bien a la cámara, qué sé yo, entonces no estoy conectando, no estoy comunicando bien. Es todo un tema cuando nosotros tenemos que llevar el mensaje. Ahora vamos a hablar para que ustedes reconozcan cómo se manejan los medios de comunicación, los tipos de entrevistas. A ver, vamos a hablar... Bueno, acá simplemente mencionarles que ustedes ya saben, hace muchos años existían los medios tradicionales, que son los medios, la televisión, la radio, la prensa escrita, pero ya a partir de, creo, de la pandemia ya ha sido un boom, se podría decir, el tema de las redes sociales. Ya los medios tradicionales tienen sus canales digitales, también ya existen los podcasts. Entonces, ya tú como vocero, como dueño de negocio o profesional que quieres difundir tu marca profesional, tienes que tener la expertise, el conocimiento de cómo salir en una entrevista para diferentes tipos de medios. Acá son algunas técnicas políticas, podrías decir que, bueno, ahora lo vamos a mencionar rápidamente, pero unas técnicas que se trabajan en los entrenamientos, ¿no? Por ejemplo, para poder hablar, para poder dar un mensaje político, entre comillas, se maneja la técnica VIPS, que es muy conocida, donde dice visualiza, interioriza, personaliza, simplifica, y para ello trabajamos tu mensaje, ¿no? Con estas técnicas. Por ejemplo, Barack Obama en el 2008 trabajó con esta técnica cuando hizo el tema de su mensaje, su flyer y todo ello, ¿no? Por ejemplo, cuando puso cuando es visualizar,
hizo el tema de su campaña con imágenes gráficas. Por ejemplo, acá está, ¿no? La palabra esperanza, bueno, es en inglés, y ese es un mensaje, ¿no? Pero lo hizo con un gráfico y todo ese gráfico tiene una estrategia. Después también cuando interiorizó, hizo la conexión emocional con todas sus historias, su origen. Es muy importante ahora con todo el tema de las redes sociales también en la comunicación, contar el tema emocional, el conectar con la gente, tu experiencia, tu vivencia, tu diferencial con otro candidato, ¿no? En el caso que sea un tema político, cuando hablamos también de la personalización, la relevancia personal, ¿no? Y bueno, el lenguaje claro, que es muy importante, como ya les mencionaba, el lenguaje claro, sencillo, utilizar frases directas, o sea, muchas veces los ingenieros, por ahí algunos abogados, médicos, suelen utilizar palabras muy técnicas, muy manejadas, ¿no? Entonces las personas no te van a entender, y más si estás haciendo política. Tu mensaje tiene que ser, tu palabra tiene que ser más sencilla. Ahora con el tema de las redes, ya es diferente muchas veces también la comunicación, cómo tengo que hablar. Por eso es importante saber si voy a una entrevista de repente a un medio importante de radio o a un podcast, que son temáticas diferentes y el lenguaje y la comunicación también es diferente. Otro punto que podremos resaltar es muy importante la actitud, la empatía y la afectividad cuando vamos a comunicar también, tenerlo en cuenta. Y los tipos de entrevista. Los tipos de entrevista, bueno, yo le puse acá como ejemplo en el Perú algunos de los noticieros, pero en general en otros países también se puede ver el tema, el microondas, ¿no? El microondas es cuando, por ejemplo, hay una marcha, de repente hay una marcha, una protesta y están los periodistas ahí y te intervienen y te hacen alguna pregunta que es muy puntual, 1, 2 minutos, 3 minutos sobre solo el hecho que está sucediendo, ¿no? Normalmente los microondas están en la calle. Después tenemos las entrevistas en Zoom. Ahora, después de la pandemia, ya muchas veces los voceros ya no van a los medios de comunicación, sino lo hacen a través de el Zoom. Por eso es importante también que se tenga el manejo de ello. Acá en Perú, los domingos, sale un programa, bueno, varios programas de corte dominical que duran de 2 a 3 horas, donde hacen reportajes de investigación. Entonces, normalmente en esos programas ya van pues políticos o dueños de empresas muy grandes que ya tienen denuncias para hacer su descargo, ¿no? Entonces, ahí también la temática y el entrenamiento es diferente. Si te llama en este caso de Perú, como un programa que se llama Cuarto Poder, si te llama un reportero de Cuarto Poder, ya hay un problema de fondo. Y el manejo es diferente a cuando tú quieres promocionar o informar un tema, ¿no? Acá tenemos lo que es Está en Cabina, donde dice generación de empleo. Es un programa de radio que está en cabina, ¿no? También es presencial. Ahora, la nota grabada, por ejemplo, todos los días ustedes en su noticiero de lunes a viernes que ven las noticias, dura entre 1 o 2 minutos, se le llama una nota sobre un tema específico, ¿no? Donde tú también puedes salir, te pueden hacer una nota sobre algún tema que tú quieras difundir, ¿no? Dependiendo del tema que quieras difundir, se coordina y te pueden hacer una nota que dura ese promedio de 1, 2, máximo por ahí, dependiendo del tema, 3 minutos. Y el reportaje de investigación, como les menciono, acá en Perú normalmente se hace los domingos y es un reportaje que es un tema específico que puede durar 5, 6, 7 minutos, pero ya es un tema de investigación. Si a ti te llaman es porque ya tienen toda la investigación ahí, ¿no? Ya es un tema más complejo. Entonces, lo ideal es que tú vayas a un medio de comunicación, como les mencionaba, acá en Perú, que se llama RPP. Entonces, ahí puedes difundir, tienes entre 3, 4, 5 minutos para que puedas difundir y dar tu mensaje. Entonces, es muy importante ser muy preciso también con el tema del mensaje. Entonces hemos visto los tipos de entrevista y bueno, como ya saben cuál es la dinámica entre los voceros y los periodistas, ¿no? Los voceros tienen el propósito de dar a conocer al sector, dar a conocer un servicio público o explicar algo a la opinión pública. O sea, dependiendo si tú trabajas en el sector público o en el sector privado. Los periodistas, ¿qué buscamos? Nosotros buscamos los titulares, que tu noticia sea de interés para mí. Porque de repente tú dices, no, sí, yo he traído el mejor producto, no sé, de China y la última tecnología, pero la verdad al periodista no le interesa. Entonces, para ello está nuestro trabajo, lo que hacemos relaciones públicas, de generar ese tema que sea de interés a los medios de comunicación, ¿no? Y los medios de comunicación, en este caso los canales, las radios, ¿cuál es su interés? Pues la verdad es generar más publicidad, ¿no? Que tenga más auspiciadores y todo ello, ¿no? Entonces, así es un poco como se mueve el tema, ¿no? A ver, vamos a avanzar. Bueno, hay diferentes tipos de periodistas. Es importante reconocer cuando tú vayas a una entrevista, preguntar cuál es el medio, cuál es el periodista, el formato del programa, el tiempo del programa. Porque hay periodistas que son, si eres médico, hablan de temas especializados de medicina o política o policial, dependiendo tu rama.
O también hay otro tipo de periodistas que son confrontacionales, que te hacen preguntas incómodas y tú sabes que estás yendo ahí. Entonces tienes que estar preparado porque de repente ese programa tiene audiencia y te interesa, porque tiene audiencia, te interesa ir, pero lo ideal es que estés preparado porque ya sabes que este periodista te va a hacer preguntas incómodas. Como ya les mencionaba, es muy importante el tema de los mensajes claves. Es importante tener 3 mensajes claves, que tú lo conozcas al derecho y al revés y convencerte sobre esos temas y repetir los mensajes durante la entrevista. Si tu entrevista es de 5 o 7 minutos, repetirlo muy sutilmente en el momento de tu entrevista, los mensajes, ¿no? Lo que quieres difundir, porque para eso está yendo la entrevista, para difundir tu mensaje. A ver, vamos a avanzar. Otro punto también que hay que tener en cuenta, por ejemplo, tú quieres ir a un medio de comunicación porque dices, mira, yo tengo muchos temas que quiero difundir, tengo tema A, tengo tema B y tengo tema C. Pero no es siempre todo lo que queremos decir, sino qué es lo que podemos decir. Ya, mira, de eso podemos decir este punto. Pero al final solamente nos vamos a quedar con qué debemos decir, qué tema específicamente es lo ideal, lo correcto. Hay que evaluar qué es solamente lo que debemos decir, ¿no? Entonces, todo eso se hace un análisis, evaluamos los temas y de ese tema, ¿qué es solamente lo que vamos a difundir? No nunca vayas a un medio también queriendo decir todo, porque no vas a tener el tiempo y se va a perder tu mensaje y todo ello. Esta es otra técnica que también se trabaja, que es la técnica elevator pitch. Es una técnica que ensayamos, por ejemplo, es la técnica del elevador. Te imaginas que estás en un elevador y tienes pues unos 90 segundos y te encuentras de repente con una persona con la que tú quisieras conocer, de repente, no sé, alguna autoridad, a un dueño de negocio. ¿Y qué haces si estás en el elevador y él sube contigo y tienes solo 90 segundos? ¿Qué haces en esos 90 segundos? ¿Qué dices en esos 90 segundos? Porque es muy importante. Entonces hacemos el ensayo de esta técnica. Es importante que ustedes lo conozcan, lo practiquen, porque mañana de repente te puedes encontrar con alguien que a ti te interese y solo tienes 90 segundos. Eso también se practica. Y acuérdate que si vas a una entrevista en medios, si son medios masivos, te van a dar pocos minutos. Ahora, como ya les mencionaba, es importante antes de la entrevista, conocer técnicas antes de la entrevista. Antes de la entrevista es importante conocer los tiempos, conocer el perfil del entrevistador, quién es el periodista, cómo maneja sus preguntas, ¿no? Averiguar el target del programa. Por ejemplo, si es un programa que sale de 8 a 9, de 5 a 6, si sale solo los domingos, cuál es el formato, cuál es el público objetivo, ¿no? De repente tú eres, no sé, abogado y te interesa manejar ciertos temas específicos, ¿no? O eres economista, te interesa salir de repente en medios pues, de economía, ciertos sectores. Entonces es importante, antes de todo ello, identificar en los medios, tipos de medios, el tipo de periodista, el día que te van a entrevistar. Durante la entrevista, una vez que ya tú estás en medio de comunicación, es importante tener un trato agradable con el periodista, ¿no? Con la persona que te va a entrevistar, conocer cuál es su nombre, también que es otro punto que a veces no lo tienen en cuenta. También tener un trato, un saludo formal y enviar un mensaje institucional. Por ejemplo, cuando tú empiezas una entrevista es importante decir muchas gracias, no sé, hola Rosita, ¿cómo está? Muchas gracias por la entrevista, quiero mandar un saludo muy especial de parte del gerente general o del presidente tal, ¿no? Y punto, dependiendo, ¿no? De en qué posición te encuentras en ese momento, manejar un lenguaje sencillo, ya lo vengo repitiendo. Es importante que en tu discurso, en tu mensaje, también incluyas por ahí cifras, ¿no? El porcentaje tanto de tal tema, ¿no? Que tú vayas a abordar, es muy importante incluir cifras, estadísticas. Ya sabes repetir tu mensaje y tratar de dar respuestas también cortas. Porque si tú vas a una entrevista y quieres explicar desde el año 80 al 2000 la evolución del proceso, o sea, te pierdes. Para eso hay que practicar para ser directo. Y el cierre de la entrevista también siempre terminar con un mensaje, ¿no? Pedir al periodista, mira, un favor, dame unos segundos para dar un mensaje y cierras con un mensaje. Y lo ideal es que despierte emociones positivas. Bueno, acá lo que ya hablábamos al inicio, evitar especulaciones, confrontaciones, cuando de repente el periodista te dice, mira, ¿qué opinas? Que el ministro tal mencionó que tú así, asá, o sea, no caer en confrontaciones, de nada lo que tenga el periodista te pueda cuestionar o decir qué opinas de uno, del otro, o te haga una pregunta incómoda. Lo ideal es no caer en ese tipo de, ¿cómo le podemos llamar? Confrontaciones con el periodista en este caso, ¿no? No es recomendable porque siempre el que va a perder es el vocero, no el periodista. A ver, vamos avanzando. Algo rápido también acá, por ejemplo, me ha pasado por ahí
que es muy importante, que a veces los medios de comunicación sacan alguna entrevista, de repente de tu empresa o de ti, que es incorrecta. Entonces, muchas veces los voceros no saben qué hacer. Yo siempre recomiendo enviar una carta notarial. Si definitivamente se está difamando el medio, si tú sabes que tú no has hecho eso, que esa denuncia es falsa, que tú tienes los documentos y las pruebas, manda tu carta notarial. Porque si tú no pones un alto a los medios, definitivamente te lo van a volver a hacer. Y te aseguro que lo van a volver a hacer. Entonces, yo lo que haría es enviar una carta notarial. También puedes mandar una nota de prensa, ¿no? Corrigiendo el tema para que ellos lo tengan en cuenta, o pedir un espacio para una entrevista. Mira, ¿sabes qué? Has hablado de mí, has salido este reportaje y quiero que me des un espacio también para hacer mi descargo, ¿no? Y te damos en una entrevista. Entonces, no solo se quede en que el periodista o el medio de comunicación haga lo que sea con ustedes, es importante que ustedes también puedan pedir una réplica. A ver, vamos avanzando. Algunas técnicas de comunicación. Bueno, eso ya lo mencioné hace un rato, los titulares, qué es lo que buscan los medios, ¿no? Bueno, en la entrevista no se olviden pues siempre mantener una presencia impecable, recordar que representan a la institución, como ya les mencioné, ustedes no van a hablar, yo por ejemplo no voy a una entrevista a hablar de Julia Romero, yo voy a hablar en una entrevista soy la imagen de la empresa. O sea, lo que voy a decir es lo que ya acordé con mi equipo, como dueña de negocio, no como una opinión personal, ¿no? Entonces, tener en cuenta ello, hay que lucir seguro, saber decir que no cuando corresponda, dependiendo de la pregunta que te hagan, siempre sí ser amable, evitar el trato cercano con un periodista. Ahora, este punto de acá es importante también. Ustedes, cuando van a una entrevista en televisión, es importante. Nosotros como periodistas siempre vamos a tener 5 preguntas iniciales, por así decirlo, ¿no? ¿Quién, cómo, cuándo, dónde y por qué? Entonces, dependiendo del tema que tú vas a hablar, de tu nota de prensa, que vas a difundir, tú te hagas esas preguntas, las posibles preguntas que el periodista va a empezar a preguntarte: ¿quién, cómo, cuándo, dónde y por qué? Entonces, sobre tu tema. Algunas técnicas rápidas que podemos trabajar. Bueno, ya sabemos lo que es la comunicación no verbal, es justamente lo que hoy estoy haciendo, es el lenguaje hablado. ¿Qué es lo que no debe hacer un vocero, ¿no? Una comunicación, en el tema de la comunicación no verbal? Nunca yo recomiendo cruzar nada que tenga que ver con cruce de brazos, cruce de piernas, nada que tenga que ver con, a veces cruzamos, ¿no?, los brazos, los pies, estamos en una posición que no es la adecuada cuando estamos en una entrevista en un medio de comunicación. Ahora, lo que mencionábamos también al inicio, el 55% es la comunicación no verbal, o sea, es todo esto. Mi ropa, mi maquillaje, mis movimientos de mis manos, el tono de mi voz, todo el tema de mi postura, qué sé yo, mi expresión. Todo ello es la comunicación no verbal. Entonces, es lo más importante cuando estamos comunicando. Solo el 37% es la voz, que por ahí, como ven en la pantalla, es lo que ustedes deberían trabajar. De repente, algunos de ustedes tienen problemas de dicción, pronunciación, articulación. Entonces, para cada uno de ellos hay diferentes técnicas, ejercicios que tienes que realizar, ¿no?, para ir mejorando. No lo vas a mejorar de un día para el otro, no tienes que trabajar, es un proceso que se tiene que entrenar. Y es solo el 7% son las palabras y su significado, que vendría a ser pues lo que vas a comunicar. Entonces, mucha gente se prepara en esto, qué es lo que voy a decir, mi mensaje clave, pero no se preocupan, por ejemplo, en el tono de la voz, en trabajar todo ello. La voz, que también es muy importante. Entonces, acá hay algunas técnicas que lo pueden encontrar también en TikTok, y dependiendo el problema o no que tengas de repente, entonces comienzas a trabajar y hacer esos ejercicios para mejorar tu dicción, vocalización, qué sé yo. Lo que se recomienda en la comunicación no verbal, si tú eres un vocero, y estas técnicas, por ejemplo, no solo es para un medio de comunicación, sino también si tú hablas frente al público o grabas videos de repente también para tus redes sociales. Entonces, siempre es importante tener una postura de brazos, entre comillas, abiertos, ¿no? Siempre mostrar las manos abiertas, muy sutilmente este tema también mostrar los dedos, mostrar la palma de las manos. Siempre las manos es muy importante en la comunicación no verbal, porque tiene que ver de una u otra manera con la credibilidad también. A otras técnicas es muy importante tener buena postura, ¿no?, cuando estás en una entrevista, porque obviamente vas a estar sentado en una entrevista, tener buena postura, una voz clara, una buena dicción. Estar de una otra manera también relajado, porque he visto que muchos voceros se ponen nerviosos. Para ello también hay algunos tips. Buena vocalización, estar en un ambiente adecuado, dependiendo si vas a hacer vía Zoom. Bueno, siempre mirar a los ojos, en este caso si estás con las cámaras o al periodista. Y así, ¿no? Hay diferentes técnicas que vas a aprender en los entrenamientos
¿no? Que se va desarrollando según también tus necesidades. Y algunas posturas o algunas técnicas que se llaman poses de poder, por ejemplo, si tú eres dueño de negocio o un profesional, estas posturas, por ejemplo, te pueden dar, se le llama poses de poder si estás comunicándote frente al público o sobre adelante de tu equipo, ¿no? Siempre ponerse, bueno, estoy sentada en estos momentos, pero las manos sobre la cintura. También, por ejemplo, estas imágenes son creadas con inteligencia artificial. Estas también muy sutilmente, ¿no? Si estás de pie dirigiéndote de repente, a tu equipo, entonces muy sutilmente también un apoyo acá y te vas dirigiendo a tu equipo. Son algunas poses de poder. Esto, manos también señalando, bueno, no directamente, no indirectamente. Por ejemplo, normalmente se utiliza cuando vamos a hacer una visita, una supervisión, estás dirigiendo, que se note que estés dirigiendo, ¿no? No señalando. Bueno, eso, antes de terminar, también quiero agregar que los entrenamientos se está aplicando ya, estoy aplicando las técnicas con los lentes de realidad virtual. Estos lentes de realidad virtual hacen que tú simules, por ejemplo, si tú nunca has salido en una entrevista en televisión, acá vas a vivir esa experiencia real, vas a simular que estás en una entrevista o en un escenario, en un estrado, y comienzas a trabajar y a vivir esa experiencia real como si estuvieras en ese escenario. Y la idea es poder romper ese miedo que muchas veces los profesionales que no tienen esa experiencia vivan, ¿no? Para ello hacemos el tema de la parte teórica, la práctica, y utilizamos también la realidad virtual y la inteligencia artificial para poder crear tu mensaje, ya sea tu storytelling, tus 3 mensajes claves, tus notas de prensa, tus mensajes fuertes y muchos temas más, ¿no? Las preguntas incómodas, estamos aplicando también la inteligencia artificial. Entonces, esto sería mi presentación, Víctor. Vamos a invitar a como siempre lo hacemos, a nuestro colega Irian Estrella y también al analista del sistema David Coto Torres. Iniciamos con Irian Estrella. Irian, buenas noches. Muy buenas noches, Víctor. Muy buenas noches, Julia. Qué gusto haberles escuchado en esta noche sobre estas diferentes técnicas, diferentes elementos de comunicación, justamente. Irian, el micrófono es tuyo justamente para dialogar sobre estos temas tan importantes sobre la comunicación. Gracias, Víctor. Y Julia, tú muy acertadamente lo decías en el preámbulo de la presentación y durante tu exposición, este tema del lenguaje no verbal, de la comunicación no verbal, justamente, y en el campo nuestro de la auditoría, de la contabilidad profesional como tal, es un elemento bastante decidor en el momento de hacer una consultoría. No pensemos por el momento en que tenemos que ir a una entrevista con un comunicador, con un periodista, sino a tener una reunión de trabajo con diferentes profesionales en el que el centro de atención, como en una entrevista, es el entrevistado, acá el consultor. Y todo el mundo le queda viendo al consultor, todo el mundo le queda viendo al entrevistado. Y está atento, está al 500% viendo cómo se mueve, qué va a decir, qué dice. Y algo que tú decías muy claramente, no puedes equivocarte, no puedes tener una respuesta de no para después decir, interpretaron, entendieron otra cosa, no quise decir eso, que es muy común escuchar en políticos, en empresarios, etcétera, y en el mismo equipo de trabajo, en el jefe que cuando se dirige a su equipo de trabajo, en el que dijo algo bárbaro y luego tiene que buscar esas, entre comillas, técnicas para decir, no, eso no era por ahí. ¿Cómo enfrentar eso? Como una primera pregunta, mi estimada Julia, cuando, ok, ya la regó, decimos en el Ecuador, ya se equivocó, pero tiene que echar marcha atrás de alguna manera muy digna, sin que parezca que se equivocó, aunque estoy convencido que me equivoqué. ¿Cómo lo podríamos manejar eso, mi estimada Julia? Sí, una vez me preguntaron también esa pregunta, ¿no? Por ejemplo, había una profesora que estaba explicando un tema y una alumna le corrigió. Le dijo, no, profesora, esto no es así. Entonces, bueno, en ese momento, ¿qué hacer en esos casos, no? Yo siempre soy de las personas que siempre depende, ¿no? Depende de la situación. Siempre de decir, mira, tranquilo, tú tranquilo, y decir, mira, yo respeto tu posición, te agradezco por los alcances, de repente yo no he manejado, pero tú siempre tranquilo, no ponerte al agresivo, decir, oye, o mirarlo mal, o sentirte que te está atacando, porque de repente esa es la intención de esa persona. Pero si no es así, simplemente darle su lugar, mira, respeto tu opinión, claro, tienes razón, ¿no? Tienes razón, de repente este aspecto no lo he visto, te agradezco por el aporte, y punto, no le des más punto y continúa con tu exposición, con tu cambia de tema.
no te quedes en el problema, ¿no? Entonces es diferente, por ejemplo, si un periodista me hace una pregunta incómoda, eso es lo que buscamos nosotros como periodistas, esa es mi función. Entonces yo te voy a hacer una pregunta incómoda porque de repente yo tengo una información de ti que tú no lo sabes y te agarro frío. Y tú no sabes, y comienzas a tartamudear, porque eres nervioso, de repente me agredes, me dices, ay, ¿por qué eres así? Y esa es mi intención. Entonces, tú, con la experiencia y el manejo que tienes, tú vas a estar tranquilo y siempre responderle simplemente, bueno, está bien, es tu opinión, respeto tu opinión, mira, esto es lo que tú me estás informando, dependiendo, ¿no? Me acabo de enterar, tomaré las acciones que tenga que tomar, pero continúo con el tema. No, pero dime. No, pero te estoy preguntando, pero ya te respondí. Tú siempre es tranquilo, con una sonrisa Claro. leve. Por favor, continuemos con el tema, porque lo que yo he venido a mencionarte es sobre estos temas, pero tú siempre sereno y trata siempre de salir del paso, ¿no? Y si estás en una auditoría, lo mismo, tranquilo, siempre respeta la opinión y no te quedes en el problema, no le des importancia y que no se note que tú no estás, que te has equivocado o que esta persona sabe más que tú. Ahora, Julia, puede ser que uno esté equivocado, definitivamente uno como profesor que está a veces enseñando, puede ser que no tenga la razón. Entonces, ahí es simplemente darle paso a la persona, al profesional o al alumno, para que pueda justamente compartir su punto de vista, que también puede estar equivocado. Ahora, yo tengo una pregunta, Julia, para Irian. Irian, tú como profesor, con todos estos años también de experiencia, a veces nos topamos con tantos alumnos, ¿no? Hombres y mujeres, que salen con unas ocurrencias y algo que decía Julia, son tan persistentes que le dan, y como que quieren encontrar el santo grial, ¿no? Entonces, Irian, la pregunta es la siguiente. ¿Qué haces tú en esos casos cuando tratan de rebuscar con ese tipo de preguntas? ¿Cuál es tu posición? ¿Cómo te manejas? Mira, eso es muy común, sobre todo en los programas de maestría. En los programas de pregrado, los estudiantes están aprendiendo, están esperando de ti. Un programa de maestría es un programa en el que tú, en cambio, entras a reflexionar, entras a ver casuísticas, a ver diferentes escenarios, posiciones, y en los que no necesariamente hay una respuesta única, o hay diferentes gamas de respuestas, unas más peligrosas, otras menos peligrosas, unas con mucho apetito al riesgo, otras no. Y claro, te encuentras con alumnos que son muy agresivos en el sentido de sus recomendaciones y en cómo en clases medirse con el profesor, medirse con el docente. Y muchas veces lo dicen, oye, Adrián, pero usted es consultor o usted fue presidente en esto, y te dicen de esa manera como diciéndote, pero ojo, usted no solo es profesor, usted hizo esto, usted hizo lo otro, o sobre tal entrevista usted mencionó este tema. Y como ahora en las redes sociales, como lo decía Julia, solo aplastas unas 2 palabritas y ya la inteligencia artificial y las redes te sacan todo, inmediatamente dicen, pero usted dijo esto, profesor, en tal reunión, o usted dijo esto en tal entrevista. Y tienes que estar listo para acordarte de la entrevista, pero enseguida de ello, mira que hasta aquí, ventajosamente, si lo queremos llamar de alguna forma, en la misma clase se ha dado la vuelta a la tortilla, porque quizás uno tiene la experiencia, quizás en casos en los que a la vuelta de la esquina dices, oye, ¿qué opinas tú de este tema? Y el chico o la chica se queda, ups, me midió a mí ahora. Y se volvió al final, me ha pasado con algunos casos de chicos, chicas que luego se han vuelto excelentes compañeros en la profesión o amigos de la profesión, y nos recordamos de esos casos. Entonces, en la misma tratas tú de voltear la tortilla con una pregunta, así como te la incomodaron, oye, ¿qué piensas tú en este caso? Y claro, tú tienes que saber qué pregunta le lanzas. No le vas a lanzar una pregunta de 2 más 2 es 4, sino 3 más 2 más 5 por 2 por 9, ¿cuánto es? Pues ya les cuesta, y tú dices, bueno, en esto no tiene experiencia el chico o la chica como tal. Entonces, por ahí creo que puede ser una interesante estrategia, mi estimado Víctor. Julia y Irian, tengo una pregunta para los dos que es tan importante y tiene que ver con el tema de comunicación. Hoy estamos hablando de la inteligencia artificial, Julia y Irian, y estamos hablando de que esa inteligencia artificial, que yo en lo personal la estoy utilizando y me he dado cuenta que es definitivamente es algo increíble que te ayuda en muchos procesos a resolver para obtener un resultado. Pero el punto es que cuando esa inteligencia artificial es utilizada en la comunicación, vamos a decir,
en este momento yo utilizo la inteligencia artificial y busco una pregunta rebuscada para hacer lo que arma la Irian o para hacer lo que arma la Julia. O en las clases, como decía Irian. Entonces, los chicos, como llevan la portátil, están con la inteligencia artificial y buscan, a ver, profesor, esta no se me la sabe. ¿Cómo Julia, en ese proceso de comunicación agresiva, donde definitivamente el interlocutor no puede saberlo todo, no puede, no tiene todas las variables? ¿Cómo debería ser su proceder, Julia? Y en el caso de Irian, ¿cómo poder salir al paso de eso? Voy con Julia. Julia, ¿cuál es tu opinión? A ver, la inteligencia artificial es una herramienta que sí nos está ayudando y muchas veces los profesionales, en este caso si están en pregrado, ¿no? Los universitarios lo están utilizando, pero también la inteligencia artificial, muchos creen que porque pide una información ya tienen la respuesta correcta. Correcto. No Sí. siempre es así, o sea, sí Así es. y no, ¿no? Así es. Para ello está el profesional que tiene que también revisar si la respuesta es correcta o no es correcta, o le hacen los ajustes. Es como un 70-80% que te puede ayudar, pero no es el 100%. Pero para mí lo más importante, si pasa que alguien me hace una pregunta con la inteligencia artificial o me hace una pregunta rebuscada, yo respondería o hablaría desde mi experiencia, porque mi experiencia no la tiene otro profesional de la carrera, porque yo tengo una experiencia acá. Entonces, lo que yo puedo responder en esos casos, dependiendo de la pregunta, sí, mira, yo cuando era jefa acá, hicimos esto, y comienzas a voltear, ¿no? Y lo que mencionaba Adrián hace un momento, igual, yo también cuando he dictado clases, siempre por ahí, por ejemplo, hace poco estuve también en un equipo que eran todos comunicadores, pero todos tenían pues más experiencia que yo. Sin embargo, a mí me tocó dictar ese curso de vocería. Y yo me preguntaba, y la verdad soy sincera, ¿qué voy a enseñar a los profesionales de mi propio rubro que ya tienen más experiencias que yo? Porque eran personas más mayores, ¿no? Porque estaban ya ahorita en algunos cargos. Entonces yo dije, bueno, lo que tengo que hacer, no les voy a enseñar lo que yo sé, lo que los dos sabemos. Entonces voy a empezar a enseñarlo, a aplicar lo que yo estoy haciendo en mi trabajo, cómo yo hago mis entrenamientos, cómo yo estoy aplicando la inteligencia artificial, cómo yo estoy aplicando la realidad virtual, cómo yo estoy haciendo mi diferenciado en mi estrategia, cómo hago yo las cosas diferentes para que ellos también aprendan. Y lo primero que hice fue hacerles las preguntas a ellos, por ejemplo, como profesionales de comunicaciones, en mi primera reunión que tuve con ellos, ¿quién de ellos ya había hecho entrenamientos de vocería para medirlos, ¿no? Y todos sabían, pero nadie lo había hecho. Dije acá. Entonces ahí empecé como 4, 6, 7 sesiones con ellos. Entonces ahí dije, bueno, entonces lo que vamos a aprender es cómo hacerlo. No la teoría, porque la teoría la sabes. Entonces hay que analizar también el grupo, dónde estamos y siempre demostrar que nosotros somos, en este caso, los profesores. Y cuando vamos a una entrevista en medio de comunicación, al vocero siempre le digo, tú tienes que tener el dominio de la entrevista, no el periodista. Tú estás yendo a comunicar un mensaje al público, no estás yendo a pelearte con el periodista ni a responder al periodista. Tú estás yendo a responder a la audiencia, en el caso del vocero. Entonces, el vocero se la tiene que creer. Y en este caso, también cuando somos maestros, también hacernos respetar, ¿no? De nuestra posición. Muy bien, Irian. En este tema justamente que explicaba Julia, estar equilibrado para reconocer incluso nuestros errores, porque no lo podemos saber todo, estamos preparados para ciertas cosas y justamente servimos para ello, para poder explicar y entrenar en alguna medida a los alumnos. En ese tema confrontativo, Irian, de la comunicación con los alumnos, y si ya entramos, el alumno ya entra a utilizar inteligencia artificial, el profesor se verá un poco vulnerado en la comunicación, ¿o no? ¿Qué opinas? Es que el entrevistado o instructor, en cualquiera de los dos casos, tiene que estar totalmente en conocimiento pleno de lo que va a tratarse. Debe dominar la herramienta o dominarlo el tema totalmente. Mira que justamente hoy, hace unos ratos, a las 6 daba clases de la universidad, el inicio del programa lo venía escuchando en el auto y mira, les decía a los estudiantes, a ver, ¿cuánto tiempo se puede un cheque que se ha entregado a un proveedor puede presentarlo a un banco? Y un chico saca enseguida la inteligencia artificial y dirán, aquí dice el Código de Comercio 6 meses. No, señor. No, y otro chico, pero aquí dice el Código de Comercio 6 meses. No, señor. Revise bien. Busquen bien, no saben buscar. Le digo, el Código de Comercio es una ley general. Váyanse a la ley de cheques. Habrá ley de cheques. La respuesta de sobra de todos. Busquen. Aquí dice, profe, 13 meses. Ok, hay una ley general y una ley específica. Prevalece la específica sobre el tema que se está tratando. Santa solución. Entonces, ¿a qué quiero llegar con eso? Debes dominar totalmente la temática
para poder, entre comillas, no ganarle a la inteligencia artificial. Los chicos no sabían cómo buscarlos, se fueron por la más fácil, pero creo que ese es un esfuerzo que el entrevistado o el instructor en estos dos casos tiene que dominarlo totalmente. Y mira, y aquí quería hacer una reflexión también, de pronto Julia, el entrevistado puede ser que muchas veces sea invitado para un tema. En la universidad me citaron hace unos 3 meses, en febrero fue mejor dicho, a una entrevista en una radio, se pasaba por Facebook Live la entrevista y por radio obviamente, y el tema era la reducción del IVA acá en el Ecuador para todos los alimentos de mascotas. Y no tenía eso una fuerza legal propia porque se vulneraban algunas reglas tributarias en el Ecuador, la forma como se lo hacía, el decreto, etcétera. Y yo me preparé con eso, fui para la tarde, para la reunión o la entrevista que era unos 8 o 10 minutos, no era más por ello, muy cortitas, como con Julia lo decía. Fui preparado técnicamente porque ese es mi papel como asesor tributario que soy. Y en el momento de la entrevista me dice, ¿y qué piensas de la reducción? Le digo, es que hay una base legal que no está sólida. No sé el presidente de la República por dónde lo va a meter, porque no te permite. Me dice, no, es que no quiero hablar de la parte legal, sino que los animalitos son los amigos de la casa, son ahora los nuevos niños, los nuevos hijos, y hay que ayudarles. Entonces fue para un tema totalmente diferente al que yo iba preparado. Entonces, claro, en ese momento cualquiera diría, se acabó la entrevista. O sea, yo no quiero hablar de ese tema, pero tenías que seguir el hilo conductor del entrevistador. Y claro, se iba que no, que los animales no van a hacerse beneficiados. Cuando al entrevistador le preguntaba, ¿y tú cuántas mascotas crees que tienen alimento de marca que come y no alimento que le preparen en una olla en casa? Todavía estamos en un país pobre. El 60% quizás de la población prepara la comida para sus mascotas en una olla con los residuos de la comida del día o de la semana. No le compra comida canina. Y la entrevista cambió totalmente. Entonces, mira, un poquito ese caso bastante sui generis quería compartirles, ¿no? Pero ese tema que te preguntaba era relacionado a lo que tú estabas hablando. En otra óptica totalmente diferente, más bien social de los animales y no tributaria, que era para lo que estaba inicialmente la entrevista pactada. Ese es otro tema que siempre, cuando por ejemplo yo llevo a mis voceros a una entrevista, como les digo, no solo se preparen en lo que vas a decir, tu parte técnica, sino ponte, dependiendo del tema, menciona, no sé, por ejemplo, cuando trabajas en programas sociales, cuenta historias, beneficiarios, menciona estadísticas, pon ejemplos, escenarios. Tú tienes que ir preparado con todo ello. Y ojo, y menos mal que se fue por ahí, porque de repente, porque es ligado al tema, pero te puede pasar que este tema lo convierte, de repente es un tema técnico, pero lo convierte a político y te saca preguntas de otro y te lleva a otro sitio. O incluso te puede hacer una pregunta que no es del tema, con un tema coyuntural, lo mezclan, o sea, pero tú tienes que estar preparado. Por eso no solo se preparen, como yo siempre le digo, no solo se preparen en su tema, sino lee las noticias. ¿Cuáles son las noticias del día, de la semana, las noticias más importantes? Relaciona tu tema con las noticias de repente de hace un mes, 2 meses, o algo que ha salido de repente en otro país. O sea, profundiza y en tus temas pon, como te digo, alguna historia, ejemplos, casos, ¿no? Para que no te agarre, como tú dices, es solo en tu parte técnica, sino tienes que ir un poco más. Un profesional colombiano que aparecía en el tema de las redes sociales, muy bueno, explicaba muy bien, era muy bueno para realizar los resúmenes, pero como siempre estamos expuestos en las redes sociales, hay la contraparte que busca hacerte quedar mal, busca acabarte y hacerte ver como un hombre insignificante, pero que te hace ver grande en las redes sociales. Entonces, cayó y en una charla presencial que él estaba dando, y esto es real, lo acabaron, lo bajonearon totalmente y desapareció totalmente de las redes sociales. Julia, en algo rápido para irnos con Freddy Abicotto, ¿cómo estar preparado para este tipo de temas? Yo en lo personal, yo tengo claro que responder aquí. No se trata de aparentar, aquí se trata de comunicar, se trata de enseñar, se trata de compartir entre los colegas en buena lid y no ser uno más arriba que el otro, sino estar a la par. Pero hay personas que en ese proceso de comunicación, porque hay unos que son más agresivos y otros más serenos, más dóciles, entonces se los comen pues, como tiburones. ¿Cómo hacer, Julia, para que ese tiburón no te coma?
Mira, un punto que yo trabajo en mi entrenamiento, todo lo que yo le mencioné a ustedes es la parte técnica, por así decirlo, pero la parte cuando yo inicio es la parte, se podría decir entre comillas, emocional. ¿Por qué? Porque yo quiero conocer a la persona. De repente tú puedes ser un buen profesional, pero tú no te la crees. Por ejemplo, hace poco me pasó con un cantante, joven cantante, que tú tenía todas las cualidades, pero no tenía, yo sentía que no se la creía. Y yo le decía, y por eso le hice la primera sesión, hago una sesión de conocerlos y voy viendo un poco conocer a esa persona, porque de repente no tiene las habilidades o la experiencia emocional, ¿no? Por así decirlo, porque cuando pasa algo de repente se cae. Entonces es muy importante que él se la crea cuando va a una entrevista o cuando recibe una crítica. Es importante simplemente tener ese manejo emocional, se podría decir. Entonces, de nada vale también que yo puedo conocer bien mi tema, pues un profesional, pero si mañana de repente lanzo la entrevista, o como por ejemplo, puede pasar que yo suba esta entrevista y mañana de repente a Freddy no le gusta o no está de acuerdo con su opinión, me dice que no, que qué sé yo respeto, tranquilo, respeto tu opinión, y punto. O sea, no puede afectarme las opiniones de otra persona. Yo creo quizás en este caso el profesional que mencionas no ha trabajado el tema de su tema emocional, creo yo, para Así empezar. Por es. eso se afectó tanto que se desapareció. Y en la era que vivimos creo que no deberíamos estar en esa situación, ¿no? Es muy importante también trabajar el tema emocional. Muy bien. David, estás motivado por si acaso. David, estuvimos hablando sobre el tema, antes que nada, David Coto Torres, analista de sistemas, asesores en áreas informáticas e inteligencia artificial. David, en este tema de la comunicación que estuvimos conversando con Julia, con Irian, la inteligencia artificial en la comunicación, y estamos hablando, Irian, Julia, que la inteligencia artificial y el servicio como tal va a ser un servicio básico más, como lo es el celular, como lo es Internet, y el que no esté trabajando con inteligencia artificial se va a quedar definitivamente. Ahora lo que yo estoy observando es que el servicio que le prestan de la IA va por niveles. Entonces tú tienes un paquete de $20, un paquete de $70, un paquete de $200 y el Super Premium. ¿Qué vendrá en el Super Premium? Hay que averiguar. Entonces, dicho esto, Freddy, en la comunicación, la inteligencia artificial, de acuerdo a tu experiencia, a tu saber, ¿cómo crees que va a afectar en esos diálogos, en esos discursos, donde tal vez ya no lo hace una persona, sino que lo hace inteligentemente, y yo diría con una sabiduría que recaba de toda una biblioteca mundial para preparar un discurso que llega a las masas? ¿Cómo ves esa inteligencia artificial que va a afectar a la comunicación, a la transmisión de las ideas? Bueno, en sí la informática es basada en mejorar la comunicación, o sea, hacerla más fácil de llevar. Ese es lo básico en lo que es informática en sí, desde el inicio, porque la informática es eso, es la información pasada de mano en mano correctamente. Y la comunicación es eso, pero ¿qué pasa? La informática y la inteligencia artificial le falta lo emocional. Entonces, porque cuando uno comunica frente a frente, puede ser que sepa muchas cosas, pero la inteligencia artificial todavía no está preparada para expresar emociones. Porque las emociones, las tensiones, la forma en que te rías, pueden acaparar muchas tensiones en el momento que comunicas. Pueden parar cierta agresividad de las personas que comunican. A veces un simple chiste, en el momento que están agrediéndote, para la agresión. Entonces, esa inteligencia artificial lo que te puede ayudar es a conocer cosas, pero no a comunicarlas de acuerdo a lo que necesites en el momento. Para eso ya necesitas a la persona que tenga la experiencia y tenga el tino para llevar la comunicación correctamente. O sea, nos podemos apoyar en inteligencia artificial en el momento. Podemos tener eso, pero es para el conocimiento, que es la que ya nos va, pero no para comunicar. Porque comunicar, como te digo, en algún momento vas a necesitar tú tener el tino que no lo tiene la inteligencia artificial. Que podrá ser que en algún momento lo tenga, no lo digo que no. Pero hasta el momento no he llegado a eso. Algo rápido que comentar. Estaba explicando sobre esta IA, ¿no? Y justamente la influencia. Entonces, la contraparte en una discusión me decía, pero es que tienes que ser tú, me dices, porque la inteligencia artificial te quita esa espiritualidad, ese tú, esa persona, y no eres. Entonces me manda por escrito, pues en el chat. Entonces cojo, los copio y se lo mando a la inteligencia. Por favor, contéstale
críticamente, busca antecedentes y todo lo demás a esta cuestión. Entonces ChatGPT le manda así, me saca, en 2 segundos me saca, me dice, utilizas el celular para comunicarte, utilizas el internet, utilizas el vehículo, utilizas etcétera, etcétera. Y la inteligencia artificial, utilizándola inteligentemente, es otra herramienta más. Claro, sí. Pero yo más o menos te lo estoy diciendo así sencillo. Envió todo un análisis y todo lo demás. Entonces, ¿sabes qué? Yo con esto no puedo, definitivamente. Entonces, dicho esto, la inteligencia artificial en la comunicación vino para quedarse y dependiendo el software que uno tenga o el contrato que uno tenga, va a servir para mucho. Ahora, el que no tenga estas herramientas, simplemente se va a quedar atrás. Simplemente se va a quedar atrás. Es un tema definitivo y el IA va a ser en nuestros hogares un servicio básico más. Bien, para terminar el programa, Julia, ¿cuál sería tu mensaje para nuestros colegas de América en este tema tan importante y fundamental que es para los negocios, el tema de la vocería y la media training? Víctor, antes de responder tu pregunta, quiero justo acotar lo que mencionó David. Por ejemplo, si ustedes van a mi TikTok, yo tengo mi avatar digital, que soy Julia, que soy yo. No es un muñequito, soy yo, es creado con la inteligencia artificial y me ayuda, por ejemplo, a crear mis contenidos en minutos, en tener varios videos en minutos, también edito en segundos y programo todo mi contenido del mes en minutos. Y todo gracias a la inteligencia artificial, ¿no? Pero de repente no tenemos tiempo ni nada, así que los invito a también revisar mi TikTok, van a poder ver el tema de mi avatar, ustedes también pueden tener su avatar con la inteligencia artificial y en estos entrenamientos de vocería y media training yo también aplico. Para mí sí es importante el tema del ChatGPT Pro, que es lo ideal, que te bota mejores resultados. Con ello trabajo yo el tema de los mensajes y también las entrevistas de las posibles preguntas incómodas que nos puedan hacer. Y con los lentes de realidad virtual trabajamos los escenarios reales ya con la realidad virtual, ¿no? Que es ya también lo que se está viniendo en todo ello. Así que un mensaje, simplemente decirles que se preparen. Es bueno estar preparados porque una crisis no avisa. Es importante si somos dueños de negocios o profesionales que queremos posicionar nuestra marca para tener mejor credibilidad, tener una mejor visibilidad y posicionamiento, es importante llevar entrenamientos, ¿no? Por ejemplo, para que no nos pase como pasó nuestro colega Idrian, ¿no? Y entonces es importante eso, estar preparados para unas posibles preguntas en medios tradicionales o medios virtuales, en podcast o en nuestras propias redes sociales. Así que si quieren que yo les pueda apoyar, ya saben dónde ubicarme en mis redes sociales o si están por Perú, también por acá estamos. Muchas gracias. Idrian, si me invitan a su país, también voy. Muy bien, muy bien. Sí. Idrian, ¿algún comentario? Básicamente que este tema de comunicación es en cualquier momento. Cuando sales de casa tienes que estar preparado para una entrevista en cualquier instante. Este caso que te mencionaba de esta entrevista en esta radio que era con radio y se transmitía visualmente, mira, yo lo hubiera dicho en la mañana porque esto me comunicaron a las 10 de la mañana, tienes la entrevista a las 5. Si no estaba con terno o bien presentado, les hubiera dicho, mira, estoy con alguna ocupación, no puedo, etcétera. Claro. Tienes que estar listo para cualquier momento ser entrevistado. No te preparas para la entrevista así, per se, sino en cualquier momento. Este Zoom, yo lo abrí lo vi a partir de las 6 de la tarde, entré a clases, terminé, salí, me conecté y te presentas adecuadamente. No es que lo vas a estar, me voy a preparar para el Zoom, me voy a vestir para el Zoom, me voy a preparar. No, debes de estar siempre listo, siempre listo. Esa creo que es una regla para cualquier profesional. Así es. Bien, David, no te voy a pedir un comentario, te voy a pedir una opinión. ¿Consideras, con la experiencia que tienes, que la IA va a ser parte de un servicio básico? ¿Sí o no? Sí, va a haber un momento que llegue, sí. O sea, en sí ya es parte, lo que pasa es que todavía no llega a todo el mundo. No tiene conocimiento. Globalmente, la gente de empresarios ya están viéndolo como un servicio básico. Todavía no llega a la gente común, pero ya los empresarios ya saben que es un servicio básico que debe estar. Ya debe estar en su. Es más, por ejemplo, yo tengo un cliente que ya los jefes de área me están pidiendo capacitaciones en IA. En ciertas IA que ellos necesitan porque tienen que ellos desarrollar, ya les pide la empresa transnacional que ellos desarrollen con la IA. Claro. Ya no busquen afuera programas o algo, sino que ellos mismos utilicen la IA para llegar a resultados. Entonces esto ya globalmente está empezando a ser un servicio básico. En este tema de comunicación voy a utilizar en sentido figurado el caso de Maradona
Maradona ya en sus últimas instancias ya estaba gordito, ¿sí? Pero si Maradona, en esa situación, siendo Maradona, hubiera ido a entrenar a alguien, nadie le iba a decir a Maradona, no, no me entrenen. Es Maradona, gordito, cuadrado, como haya sido, es Maradona, ¿sí? Y el peso de Maradona por ser un crack, nadie se lo va a quitar. Pero usted, vamos a suponer que está gordito y dice, si Maradona está gordito, y yo también estoy gordito, pero yo también soy entrenador y puedo hacerlo, no le van a tomar en cuenta, no lo van a considerar, porque la imagen, su comunicación no verbal, su presentación es fundamental para que lo tomen en serio. Hay personas que por su reputación a nivel mundial hacen lo que hacen porque son ellos, tienen ese peso. Pero nosotros no podemos a veces compararnos con ciertos ejemplos o ciertos estereotipos que creemos que podemos hacerlo en libertad. Como lo decía el magíster Irian Estrella, debes estar preparado para entrar a esa cancha. Y es fundamental, porque caso contrario, simplemente te vas quedando. Dicho esto, agradecemos a la licenciada Julia Romero de la ciudad de Lima, Perú, por haber compartido este tema muy importante como es la vocería y la media training. Asimismo, agradecemos al magíster Irian Estrella y al analista en sistemas Freddy David Coto Torres. Dicho esto, Julia, ¿algún comentario? Muchísimas gracias, Víctor, a ti por la entrevista, por la oportunidad y gracias también a todos los invitados y a todas las personas que están muy acá conectadas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a todos ustedes, que tengan una excelente noche. Nos veremos en un próximo programa. Bye bye.